Bueno, y vamos a continuar con la serie Espiritualidad, hablando un poco acerca de este tema, recordando que estamos en una semana que es de espiritualidad, ¿no? Mucha gente se coloca en modo espiritualidad porque estamos en Semana Santa. Entonces entra en modo espiritualidad. Durante todos estos días hay, en algunos casos, recogimiento, tranquilidad. Hay personas que no hacen algunas cosas porque es la tradición. Hay otros que inclusive van a algunos retiros o recogimientos espirituales. Y todo eso es propio, pues, dentro de lo que es la espiritualidad. Sin embargo, hablábamos la semana pasada acerca de este tema de espiritualidad. Y la conclusión a que llegamos la semana pasada es que la espiritualidad no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, es decir, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, eres sellado con el Espíritu del Señor, y una vez allí comienzas un proceso dentro del nacimiento de nuevo. ¿Okay? Dentro del nacimiento de nuevo, y eso pues permite que comience a desarrollarse la espiritualidad. Y bueno, vamos a entrar en este tema. Queremos también en esta mañana saludar a todos los que se conectan por Facebook. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, y son bienvenidos acá por esta red a nuestra predicación del día domingo. Bien, hablar entonces acerca de esto, de esta espiritualidad. Quise tomar estos 2 domingos para hablar de ello, por lo que les hablo acerca de lo que es la Semana Santa, y donde muchas personas tal vez enfrentan dudas o preguntas acerca de eso, de lo que es la espiritualidad. Sin embargo, cuando hablamos de esto, un creyente espiritual, cuando llega a disfrutar del Espíritu Santo en su vida, a crecer del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Y por consiguiente hay un andar en el Espíritu, y ese andar no es otra cosa que algo que viene a decir o a ser vital en la vida del creyente. Un creyente espiritual, tampoco vamos a decir aquí que es un creyente con una santurronería o un creyente que anda todo el tiempo, tú sabes, gloria a Dios, aleluya. No, estamos hablando de una dinámica diaria. Estamos hablando cuando se comienza a manifestar en nosotros el fruto del Espíritu, y que ese fruto del Espíritu comienza a desplazar las obras humanas, o como dice el apóstol Pablo, las obras de la carne que están manifiestas en nosotros, o que han venido manifiestas en nosotros antes de que Cristo llegue a nuestra vida. Es decir, pleitos, contiendas, lujurias, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Comienzan a ser desplazadas, y deberían ser desplazadas por el fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso tiene que darse, porque es la única manera que comencemos nosotros a ver esa espiritualidad. De hecho, cuando hablamos de ese fruto del Espíritu, es algo que Jesús habló en Juan 15, cuando dice que yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, nada pueden hacer fuera de mí, que hay que podar y hacer todas estas cosas. Jesús está hablando acerca de lo que es el fruto, la importancia que todo creyente debe dar fruto. Y una vez que ese fruto comienza a darse, es porque está la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted puede saber si está viviendo bajo el control del Espíritu o no. ¿Por qué? Porque usted se puede hacer una autoevaluación. ¿A qué cosas se está inclinando más usted? Si todavía hay cierta inclinación a las cosas del mundo, o se está inclinando más a las cosas del mundo, quiere decir que hay una presencia aún de obras humanas en su vida que no le está permitiendo manifestar el fruto. Es decir, ahora yo tengo que revisar eso y tengo que trabajar eso. ¿Cuáles son esos impulsos que te mueven a ti ahora? ¿Cuáles han sido y cuáles son los pensamientos que dan vueltas en tu cabeza? Todo eso te va a permitir a ti evaluar y decir si estás siendo guiado por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo, o está siendo movido por las obras humanas.
rápidamente, es una evaluación muy rápida que tú puedes hacer, y el Espíritu Santo en nuestro corazón hace que Jesús viva en nosotros. Eso hace que Jesús viva en nosotros y podamos expresar la vida de Cristo, que podamos expresar la vida del Señor en nuestra vida y que la podamos expresar a todas las personas y que la gente pueda decir, oye, este es creyente de verdad o este es un cristiano de verdad porque está expresando la vida de Cristo en todo lo que hace y como, inclusive como habla. Ahora, ningún creyente puede vivir su vida cristiana por sí mismo. Ningún creyente puede vivir su vida cristiana por sus propias fuerzas. Necesita obligatoriamente desechar esa vieja naturaleza, como dice Pablo. Pablo enfatizó mucho esta tesis, y déjenme hablarlo desde este punto de vista. Esta tesis de lo que es el viejo hombre, la vieja naturaleza, la ropa vieja, él usa mucho estos términos en sus cartas. Y habla de un nuevo vestuario, habla de una nueva vida, habla de la vida en el espíritu, y comienza a ser como un contraste entre uno y otro. Pero ¿cuál es la intención? La única intención es que la persona pueda darse cuenta hacia dónde están sus inclinaciones y qué es lo que está dominando tu vida. Cuando tú te das cuenta que está dominando tu vida, entonces tú puedes decir, soy una persona espiritual o no soy tan espiritual como yo pensaba o creía que era. Y ojo, yo no quiero aquí que metamos un concepto que muchos ahora están introduciendo, y es fanatismo o religión o religiosidad. Esto no tiene nada que ver con religiosidad. Si eres espiritual, no eres espiritual. Si andas en la carne o hablas en el espíritu. Esto no es espiritualidad, esto no es religiosidad y esto no es fanatismo. Esto es la verdad que la Biblia menciona. Que eres guiado por el Espíritu del Señor o eres guiado por tus obras humanas, como dice Pablo, en las obras de la carne. Y cuando leemos nosotros, en Juan 15, nos muestra claramente todas las cosas. Pero vamos a ir a Romanos rápidamente, a Romanos capítulo 7, y vamos a leer allí, en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20. Vamos a leer Romanos y vamos a ver cómo Pablo aquí habla acerca de este asunto. Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20. Dice así la Escritura: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo acá, cuando está hablando a los romanos, está hablando de lo conflictivo de lo que es el pecado en el corazón humano. Entonces, cuando Pablo hace esa descripción para los romanos, está desarrollando esta tesis de lo que es la presencia del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo para esta gente, para todos los que fueron los apóstoles y toda esa generación, era algo nuevo, novedoso, porque no sabían que había un Espíritu, porque había dado una manifestación muy notoria, como lo fue la llenura en el Pentecostés, cuando vino el derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Cuando vino esa manifestación y hubo una evidencia de hablar en lenguas y todo lo demás, quedó claramente demostrado que el Espíritu Santo es real. ¿Por qué? Porque ellos hablaban lenguas que no eran de dominio de ellos, pero otros que habían llegado a ese tiempo para la fiesta se dieron cuenta que estaban hablando en sus lenguas, y ellos decían, ¿cómo es que hablan en nuestras lenguas y no son de acá? Entonces, eso generó la evidencia más contundente de la presencia o del derramamiento del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Ciertamente hay algunos que piensan y creen que es la única evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay otros que no pensamos eso y no creemos eso, porque Pablo, cuando norma la manifestación de los dones del Espíritu, que ya vamos a hablar un poquito de eso porque tiene mucho que ver allí, Pablo dice que si en la iglesia hay alguien que hable en lengua,
tiene que discernir que haya alguien que interprete, porque si no hay nadie que interprete, que hable para sí solamente la lengua, para que el resto no quede sin provecho alguno. Pablo dice que si hay más de 2 que interpretan, entonces que por turno vayan hablando. Y eso es lo que es el orden dentro de la iglesia. Porque para ese momento había un gran desorden. Todo el mundo hablaba en lengua, y el que no hablaba en lengua entonces quedaba como mirando y diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué habla el Espíritu? Y la gente quedaba sin provecho alguno. Entonces Pablo norma el uso del don espiritual o de los dones espirituales o del hablar en lengua como una manifestación clara de lo que es el Espíritu. Bien. ¿Qué pasa con el fruto del Espíritu? Cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 15, nos damos cuenta que allí el Señor habla de un árbol y ese árbol da fruto. Y no es por el esfuerzo tal vez del propio árbol, sino por el mantenimiento que le dé el labrador. El mantenimiento que le dé el labrador hace que ese árbol pueda producir fruto más adelante. Lógicamente usted me dirá, pero bueno, ¿y otros cultivos cómo es que se dan si nadie los cuida y todo lo demás? Bueno, ciertamente. Pero lo que Jesús está hablando, específicamente lo que Jesús está hablando acerca de ese árbol. Las ramas no se separan del tronco y no se pueden separar porque entonces no produce fruto. Fue otra de las cosas que Jesús habló ya en Juan 15. Y aquí es donde quiero hablar un poquito de los dones espirituales. Porque los dones espirituales que hay ahora o que hay en ti deben ser ministrados por medio del fruto del Espíritu en tu vida. En otras palabras, y te lo explico de esta manera. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, es sellado con el Espíritu Santo, esa persona tiene entonces que comenzar a relacionarse con Dios y a pegarse cada día más y más al Señor, a incorporar los principios de fe en su corazón, para que entonces pueda comenzar a crecer y a madurar. Cuando está ese proceso de maduración, el fruto comienza a aparecer, comienza a crecer esa fe, comienza a crecer el amor. Ahora ya comienza como a amar a los demás, a preocuparse por los demás, a tener un poco más de paciencia, a tener un poco más de bondad con la necesidad del otro, a tomar el dominio propio en su vida, en su lengua, en sus pensamientos, en su proceder. Y una vez que esa madurez espiritual, entonces se da cuenta de que hay dones y Dios le ha otorgado dones, capacidades especiales que Dios le ha dado para ministrar el cuerpo de Cristo. Entonces cuando eso sucede, los dones comienzan a fluir. Pero los dones no están separados del fruto. El don se ministra bajo la influencia del fruto del Espíritu. ¿Ok? Y vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que es donde Pablo continúa dando esta tesis acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Pablo conocía muy bien la iglesia de Gálatas. El libro de los Hechos nos da referencia de que Pablo pasó mucho tiempo con ellos, convivió con ellos, compartió con ellos, les enseñó la palabra. Pablo los conocía perfectamente, había trabajado con ellos. Y esta carta de Gálatas es bien conocida por los que estudian la Biblia como la carta magna de la libertad cristiana. Oiga bien, la libertad cristiana.
esa libertad que Cristo obtuvo o nos regala en la cruz del Calvario. Es la carta que habla de la libertad plena en el espíritu y del pecado. El que sigue un falso evangelio se separa de Cristo y de su gracia. ¿Por qué yo digo esto del falso evangelio? Yo puedo predicar inclusive aquí mismo y enseñar un evangelio totalmente diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? Aquel que se separa de la Escritura. Aquel que se maneja por una interpretación mía o una filosofía mía. O por algo que yo creo que es así. O por las nuevas corrientes que ahora tenemos. Del año 2005 para acá hay muchas corrientes que han entrado a las iglesias. Filosofías de hombre, nuevas revelaciones, nuevas interpretaciones, movimientos, en fin, tantas cosas que se han venido dando hoy en día. Y hay un falso evangelio penetrando las congregaciones, de los cuales tenemos que estar muy, pero muy pendientes. Nuevas corrientes teológicas, y óigame, corrientes teológicas que han hecho estragos, como fue en su momento la parte de la prosperidad, y que ahora se viene sustituyendo de una manera muy sutil por lo que es la parte de la psicología positiva. No estoy en contra de la psicología. Entiendo que es una sabiduría que Dios le ha dado a algunas personas para estudiar eso y ayudar a aliviar, a calmar el alma de mucha gente atormentada. Hay herramientas que se le dan a estas personas que estudian y se preparan al respecto para ayudar a calmar y a entender esos retorcidos que uno tiene a veces en el alma y en la mente y darle claridad y darle acomodo. Yo entiendo eso. Sin embargo, veo que la palabra de Dios me da muchas herramientas para salir adelante en muchas cosas. Entonces esta nueva tendencia o estas nuevas tendencias han creado un falso evangelio, han creado una nueva corriente interpretativa. Y óigame, hay mucho riesgo hoy en día en lo que es el crecimiento hacia la madurez cristiana. Porque el crecimiento o el falso crecimiento o el pseudo crecimiento que se está dando es para demostrar y llegar al punto de que ese cristiano es altamente positivo, es altamente próspero, es un cristiano que siempre anda alegre, es un cristiano que declara cosas y que Dios debe dárselas, es un cristiano que proclama, es un cristiano, es ese, no puede andar triste. O sea, hay una serie hay un perfil que te van creando, y ese perfil, cuando ese cristiano es expuesto a la realidad propia de su vida, de su casa, de su entorno, entonces dice, ¿dónde está lo que yo estoy oyendo y cómo lo aplico aquí? Porque esto me está derrumbando y esto me está golpeando mucho. Cuando vuelvo a la iglesia tengo que entonces tal vez fingir que soy alegre y soy feliz, que todo está bien y estoy altamente victorioso y voy de gloria en gloria. Nadie me tumba, nadie me derriba, porque soy un guerrero, soy un vencedor. Eso es la parte de la psicología positiva, de que te dan cosas y palabras y cosas que tú tienes que creerlas y andar en ellas. Pero cuando te enfrentas a tu propia realidad, entonces te das cuenta de que no es así. Entonces, la cuestión es que no estamos desarrollando una espiritualidad correcta, sino que estamos desarrollando una pseudo espiritualidad basada en expresiones, basada en frases, que si bien es cierto, esas palabras aparecen en la Biblia, por decir algo, lo que es la parte del positivismo y del declarar y todo eso, están ahí, está en la Biblia, y de verdad tú lo lees, tú lees en la Biblia que declararon y proclamaron y todo lo demás, eso está ahí, sí, pero explica el contexto del asunto, del por qué se declaró y por qué se dijo eso.
Por ejemplo, el profeta Jeremías, muchas cosas aparecen allí, pero muchas de esas profecías se cumplieron en ese tiempo, y cuando la profecía se termina, señores, ya esa profecía fue dada y fue cumplida. Para ti no va a ser. Para ti no es. Porque cuando la profecía se da y se cumple, se terminó. Ya no la puedo tomar para mí. Yo no voy a tomar, bueno, voy a tomar lo que queda de ahí, un coletazo de ahí. No, no hay coletazos. Llegó, se cumplió y se terminó. Pero hay otras promesas que están en presente continuo. Quiere decir que eso es constante para todas y cada una de las generaciones de seres humanos que estemos en la tierra, si Cristo Jesús pues no ha llegado. Pero hay otras que tienen su caducidad y están allí. Entonces, fíjate tú, vivimos libres de normas y de yugo de esclavitud, porque es lo que la Biblia aquí nos enseña. Gálatas 5:1, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que no hay ley, y lo leímos aquí en el versículo 23, que no hay ley que condene estas cosas, hablando del fruto. O sea, no hay una ley establecida, llámese Moisés, incluyendo, hay otros que dicen que incluye los mandamientos y otras leyes más, que pueda gobernar la operatividad del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Somos libres en Cristo Jesús, y yo no puedo retroceder a una ley que entonces me regule algo que Cristo ganó en la cruz. ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen? Si no, les explico de nuevo. Entonces, fíjate tú, lo importante que es entender que ya no estamos bajo normas de hombre, ni estamos bajo yugo de servidumbre. No estamos bajo ningún yugo, porque Cristo nos hizo libres. Somos libres en Cristo Jesús. Y no hay ley que entonces condene, establezca o diga, mira, esto no es así, esto es asado. El fruto del Espíritu está disponible para todo creyente, y todo creyente tiene la oportunidad de crecer, de madurar, dar fruto y poder ministrar los dones espirituales que Dios le ha dado a otras personas. Yo he escuchado a mucha gente cuando hablamos de dones espirituales, es que yo tengo este don, pero no sé qué hacer, cómo lo hago. Se sienten como trabados. Se sienten como que no puedo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Sencillo, tienes que madurar, tienes que crecer un poquito, y esos dones Dios te los va ayudando, y esas capacidades las vas a ir desarrollando, pero debes también educar el don que el Señor te ha dado, porque el Señor me llama a mí al ministerio, chévere, pero yo tengo que educar ese don. Dios te llama a ser adorador, músico, pero debes educar ese don. El maestro debe educarse en eso. ¿Por qué? Porque tiene que bendecir a los demás. O sea, esto no es mágico. Esto no es una varita mágica que, sí, listo. Tengo que prepararme. De hecho, la Biblia me menciona mucho eso, de prepararme y de formarme y todo lo demás. Bien. La segunda cosa que yo quiero hablar hoy es la espiritualidad en el creyente. La espiritualidad en el creyente. Ya leímos acá lo que Pablo nos dice a los Gálatas, pero ahora nos vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2 de 1 Corintios. Y fíjate tú, si te has dado cuenta, que en todas y cada una de esas cartas, Pablo habla del Espíritu. Pablo habla de la madurez. Pablo menciona todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu y todo esto. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es el corazón que va a mover nuestra espiritualidad.
Es lo que va a mover tu espiritualidad y la mía. ¿Ok? El ser espiritual. Ahora, ¿quiénes son los espirituales? Vamos a leer este pasaje del 12 al 15 y nos dice de la siguiente manera: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjate tú que está con E minúscula, sino el espíritu con E mayúscula, que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Fíjate la funcionabilidad del Espíritu de Dios en nuestra vida. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque, termino el 16 para cerrar la idea, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Entonces, esta expresión que nosotros vemos acá, Pablo nuevamente habla de su tesis del Espíritu Santo. Si hay algo que Pablo habló con mucha frecuencia, fue este tema. Fíjate tú, y cuando la Biblia menciona un tema de manera repetida, más de 27 veces Pablo habló del asunto. Y Pedro habló más de 4 o 5 veces en su carta, porque era un tema importante y vital. ¿Por qué Pablo lo escribe más que Pedro? ¿Lo veía más importante o menos importante? No. Recuerda que Pablo escribe a los gentiles y Pedro escribía a los judíos. Y los judíos, muchos de ellos todavía tenían tantas marañas con lo de la ley, que llevarle algo tan novedoso y tan fuera de serie tal vez no iban a entender mucho. Pero Pedro, cuando escribe, Pedro está escribiendo a gente que está en otras condiciones y comienza a escribirle. Pero para Pedro inclusive tal vez no era tan relevante, o tal vez no tenía la misión o la tarea de hablar tanto de esto como se le entregaron al apóstol Pablo. Ok, primero y principal, ¿quiénes son los espirituales? Son los nacidos de nuevo por el Espíritu. Una persona que es nacida de nuevo por el Espíritu acepta a Cristo y comienza su proceso de nuevo crecimiento, de nuevo nacimiento, y comienza a interesarse por las cosas de Dios y a aprender y a incorporar conocimiento a su vida. Fíjate que aquí hay mucho de interés, tiene que haber mucho interés de mi parte para crecer y experimentar el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no se va a dar, bueno, sí, soy nuevo y listo, chévere, listo, y bueno, sigo adelante. No, yo tengo que ser una persona muy intencional para aprender y estudiar de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, nacido de nuevo por el Espíritu, con mentes capacitadas para ver el Señor en cada momento duro. Una persona espiritual es un creyente que su mente está siendo capacitada o está capacitada para ver a Jesús en cada momento duro y adverso de su vida. Estar capacitado o capacitarme, ir capacitando para ver a Jesús en cada momento duro de mi vida. ¿Cuántos momentos duros nosotros a veces pasamos solos y sufrimos solos y terminamos reventados como la chicharra por no comunicar ni siquiera el Señor nuestra situación? Usted me dirá, es que Él lo sabe. Sí, ciertamente Él lo sabe, pero qué bueno es que tú puedas expresarle al Padre: me siento de esta manera, me siento a morir, no sé qué hacer, ayúdame, esto y lo otro. O enséñame a ver en dónde estás tú en medio de todo esto que estoy viviendo. Es donde hemos popularizado una frase:
algo tengo que aprender aquí, algo voy a aprender aquí, algo Dios me va a enseñar aquí. La popularizamos, pero llegamos hasta ahí. Porque yo a veces oigo a mucha gente decir, sí, aquí Dios te va a enseñar algo, hermano. En esta situación Dios te va a enseñar algo. Y yo digo, ¿será que lo aprendió? ¿Lo ha visto? ¿Será que ha visto la salida? ¿Será que sí está viendo a Cristo ahí? Porque la pregunta sería, ¿cómo estás viendo a Cristo en tu situación? Hágase esa pregunta cuando esté en un momento duro. ¿Cómo veo a Cristo? ¿Dónde está Cristo en mi situación? ¿Cómo veo a Cristo aquí en lo que yo estoy viviendo? ¿Dónde está parado? ¿Qué está haciendo Él? Hace un poquito cantamos eso. Aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Eso tal vez lo sabemos, sí. Tal vez estamos claros en eso, de que Dios va a estar obrando, de que Dios va a estar haciendo. Ah, está bien, pero qué complicado es decir y puntualizar, Cristo está haciendo esto en mi vida, está permitiendo esto por esto y por aquello, está tratando conmigo mi orgullo, está tratando conmigo mi falta de fe, está tratando conmigo mi falta de esto, o está permitiendo esta situación para que yo crezca y confíe más en Él y lo vea más claro. Porque hay algo que tú tienes que ver, y eso se logra a través de la mente. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo, esa mente capaz de poder entender los tiempos, capaz de poder discernir lo que está pasando y saber lo que estamos viviendo. Fíjate tú, cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca, Señor, nos hundimos, ¿qué está pasando aquí? El Señor se levantó, se tiraría, digo yo. ¿Qué les digo? ¿Qué les dijo el Señor? Tranquilo, ya va a dejar de llover. ¿No? ¿Qué les dijo? Que no tenían fe. En otras palabras, no han podido, o sea, no me han visto, estoy aquí con ustedes. Yo pienso que lo que Dios desea en cada momento duro de nuestra vida es que aprendamos a ver a Cristo, que aprendamos a ver en qué área o en qué situación está Él permitiendo las cosas y tener esa mente capacitada. ¿Quiénes son entonces los espirituales? Personas con sabiduría de Dios, que tengan una sabiduría de Dios. ¿Cómo obtengo yo sabiduría de Dios? Leyendo la palabra. ¿Okay? Cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú estudias la palabra, la analizas, la interpretas, entonces vas adquiriendo sabiduría para enfrentar las cosas. Te vas haciendo más sabio. Pero eso no va a llegar si yo te digo, por ejemplo, Señor, aquí está tu pueblo, dale mente de sabio, conocimiento de sabio y palabras de sabio ahora. Ya, está chévere. Ya tenemos mente de sabio, palabras de sabio, pensamiento de sabio. ¿Por qué? Porque así dijo el pastor y oró y lo declaró, yo lo creo y lo recibo y lo incorporo a mi vida y listo, ya soy el más sabio del planeta, o más sabio de aquí de la ciudad o de mi comunidad o de mi familia. No, eso no va a pasar. Si tú no lees la Biblia, eso no va a pasar. Si tú no te preocupas y no te capacitas, eso no va a pasar. Y yo recuerdo claramente una de las primeras veces que llegó Marco Ruiz a Venezuela, estaba Adoración y Alabanza en Pleno, para el año 94, más o menos fue eso. Estuvo en el Domo Bolivariano con todo su equipo de trabajo. Y él hizo creo que fue una pregunta que él hizo, que decía, los que son adoradores aquí, los que Dios los llama a la adoración, pasen al frente y tal. Y, oye, hermano, y bajó el que era y el que no era. Y bajaron y todo, y bueno, él dijo, voy a orar por ustedes para que el Señor les dé esa pasión y tal. Les dijo todo lo que les iba a decir. Pero al final dijo, y a mí eso me quedó grabado en mi corazón y en mi mente, que prácticamente estaba ahí, ya estaba en el Señor, ya tenía algún tiempito ahí, pero estaba como que ahí, piecito para allá, piecito para allá. Y llegué y les dijo estas palabras: no crean que por ponerle mis manos a ustedes van a cantar como yo, o
van a tocar el piano como yo. Deben ir a una escuela de canto para afinar y de ejecución de instrumentos para tocar. Yo solamente voy a orar por ustedes para que el Señor les dé esa disposición y esa determinación para seguir y para lograrlo, pero tienen que prepararse. Oigan, que yo me cayó a mí algo, porque yo era de los que pensaba que si oraban por ti ya era algo así, pues como mágico. No. Y hoy en día parece que se está repitiendo la historia. Que si yo oro por ti para que tengas mente de sabio, corazón de sabio, boca de sabio, listo, ya eres sabio. No. Debes estudiar y debes preparar. ¿Quiénes son los espirituales? Aquellas personas maduras en su experiencia, no en la de otros, en su experiencia, maduros en su propia experiencia, no en la de los demás. Porque a veces somos muy buenos para decir lo que otro tiene que hacer, para decirle a otro lo que debe creer, para decirle a otro lo que va a orar, para decirle a otro una palabra que lo desafíe. Soy bueno para eso, pero para mí no. Entonces somos maduros en la experiencia de otros o con otros, pero no soy maduro en mis propias experiencias. Corintios capítulo 3, versículo 1, primera de Corintios. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Fíjate tú el problemón o la situación de Corintios. Dice, no me pude dirigir a ustedes como seres espirituales, como personas espirituales maduras, sino como a niños inmaduros. Ahora, fíjate bien, qué importante es tener experiencias en el Señor y madurar. Cada situación, cada adversidad, cada momento alegre o triste que tengas en la vida, cada experiencia en la cual has visto la respuesta de Dios y en la que no has visto la respuesta de Dios, son experiencias que te van a ayudar a madurar en tu fe. Son experiencias que te deben ayudar a madurar en tu fe. Las acciones que has tomado, cómo has resuelto algo, cómo lo has enfrentado, tal vez lo hiciste bien o lo hiciste mal, pero las dos experiencias, buenas o malas, o las dos acciones, buenas o malas, te van a ayudar a madurar. Por eso hablo madurez en tu propia experiencia, porque tú escuchas a muchos decir, no, es que tienes que hacer esto. Dígame cuando alguien te llama, hermano, quiero contarle algo, un problema, cuéntame. Porque tomamos esa actitud, tú sabes, desde muy pilas. Cuéntame. Bueno, yo pienso que debes hacer esto, y nos damos la espalda, terminó la cosa y nos fuimos. Cuando llego a la casa y estoy enfrentando mi propia situación, mi propia experiencia, no sé qué hacer, me molesto, grito, lloro, me halo el cabello, ni siquiera leo la Biblia, porque si alguien me dice, pero voy a estar leyendo yo la Biblia, pero acaba de darle un consejo de un cristiano maduro, pero es muy fácil opinar en experiencias ajenas, pero qué difícil es aplicar la palabra en nosotros mismos. Entonces, un ser espiritual o un cristiano espiritual es maduro en sus experiencias propias y en sus acciones propias. Y la última característica de quienes son los espirituales, hablamos personas que sean sumisas a la palabra del Señor. Gálatas 6:1 dice que vosotros, si sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Ahí hablamos de sujeción a la palabra del Señor. Una persona que se sujeta a la palabra de Dios es una persona que se puede llamar espiritual, porque se sujeta a la palabra de verdad. Nos sujetamos a la palabra de verdad, no nos sujetamos a expresiones bonitas, nos sujetamos a lo que la Biblia dice.
tal cual. Tal cual. Tal cual. ¿Ok? Yo puedo sacar una conclusión de un pasaje. Bueno, está en la Biblia. Tiene algo de mí, tiene algo de la palabra del Señor. Pero otro la puede leer y aplicar otro pensamiento y sacar una conclusión, y así por el estilo. Al final, lo que vale es lo que dice la Escritura, porque los demás son comentarios de nosotros. Ok, vamos a entrar ahora en la otra cosa que quiero compartir con ustedes. Creo que es la número 2, el fruto del Espíritu. Vamos a hablar ahora del fruto del Espíritu. Ya lo mencionamos, lo que es el fruto del Espíritu, lo mencionamos y ahorita voy a hablar cada uno de ellos muy rápidamente. Pero el fruto del Espíritu no es otra cosa que una vida de obediencia al Señor. El fruto del Espíritu se da en la medida que yo vivo en obediencia a Dios. ¿Okay? Un creyente que vive en obediencia a Dios. El fruto del Espíritu nos permite profundizar de una manera bastante clara en el carácter del Señor. ¿Por qué? Porque en la medida que yo veo ese fruto y lo estudio y lo evalúo y todo lo demás, yo estoy profundizando en el carácter de Cristo, porque ese es el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. La evidencia, lo que nos dio, lo que nos permite tomar de Él. El fruto del Espíritu me permite ver la necesidad en mí de rendirme al Señor. Si usted es una persona que está manifestando el fruto, usted tiene que rendirse al Señor. Usted debería rendirse al Señor tranquilamente, porque está evidenciando el fruto del Espíritu. Hay una rendición total del Señor. Bueno, como tú quieras, Señor, pero de verdad. Es decirle, Señor, como tú quieras, pero de verdad. No para que otros digan que espirituales. No, de verdad. Señor, me rindo a ti. Que se haga la voluntad del Señor, hermanos. De verdad que yo estoy tranquilo y confiado en el Señor. Que bueno, que sí, que se haga la voluntad del Señor. Yo confío en el Señor. Pero cuando salimos de aquí, llegamos a la casa, es el berrinche de la niña. No acaba de decir que se haga la voluntad del Señor. Entonces, somos espirituales aquí en estas 4 paredes, nada más. De ser así, mis queridos hermanos, pues vamos a hacer algo. A partir de hoy, usted al salir de aquí, nos vamos a ir a la casa, tomamos una muda de ropa o algo, una colchoneta y nos venimos a estar todos aquí. ¿Por qué? Porque somos espirituales aquí. Entonces, para no correr más riesgo, nos venimos a la casa del Señor. Y nos venimos toditos para casa. ¿Qué le parece la idea? El Espíritu Santo obra en nuestra vida. Y yo me imagino que tiene un gran deseo de obrar en nuestra vida. Debe ser algo impresionante. Porque fíjate, voy a mencionarlo, el fruto del Espíritu en sus 9 facetas allí. Algunos dicen, y en muchos libros aparece un árbol con 9 frutos. Esos son el fruto del Espíritu, los 9 frutos. Pero no sería la manera correcta de ilustrarlo, porque son 9 frutos. Tal vez uno se desarrolle más que otro, pero cuando Pablo me habla de este concepto del fruto del Espíritu, me habla en singular, en una unidad, a diferencia de cuando habla las obras humanas, obras de la carne, me lo habla en plural, es decir, fragmentado. Pero el fruto es uno solo. Hay unos que han dicho que el fruto es como una naranja o como una mandarina, y que cada gajito es parte del fruto. Y hay otros que dicen, que es el que a mí más me gusta, que es como un diamante, y que cada cara en sí misma genera el brillo, pero refleja
todo el brillo del resto de la pieza. Me parece como más acorde al asunto, ¿no? Es cuestión de gusto, pero me gusta más el del diamante. Bueno, ¿qué pasa con el amor? Es la evidencia, y como se ha hablado mucho de Pentecostés, que la evidencia fue el hablar en lengua, el fruto del Espíritu es una evidencia en su totalidad. Y en cuanto al amor, es la evidencia más clara, en la cual yo puedo entender el acto de Jesús en la cruz, de amor, un gesto de amor, el poder amar a otras personas. Esa es la evidencia más grande de que hay amor en mi vida. Cuando yo veo a los demás, veo a un indigente y soy movido a compasión, o veo a un joven que ahora se ve mucho en la calle, trastornado, y digo, bueno, Señor, ayúdalo. Y sí, ¿por qué no ayudarlo de alguna manera? El gozo nos ayuda a estar satisfechos con lo que Dios hace. No conforme, satisfecho con lo que Dios hace. Porque hoy hace algo, mañana hará otro. Y mañana tendremos necesidad de que haga otra cosa y así. O sea, el gozo me permite eso, tener la satisfacción y estar satisfecho con lo que Dios hace día a día en mi vida y por mí. Eso es el gozo. La paz es el resultado y la claridad que yo pueda tener de que la presencia de Dios está en todo momento en mi vida y en mis circunstancias. Que la paz de Cristo está aquí siempre. Recuerda la palabra de Jesús: paz a vosotros. En el mundo van a tener aflicción, pero tranquilo, yo lo vencí. En otras palabras, tengan paz, tranquilidad. Yo estoy con ustedes. Y cuando tú manifiestas esa paz en medio de las dificultades, tú estás manifestando el fruto del Espíritu. Pero si tú eres de las personas que te pelucas y te pones como una gallina que acaba de poner un huevo, hay que trabajar eso. No hay paz entonces. La paciencia es la evidencia que yo le muestro a las demás personas. Y escúcheme bien, le muestro a otros que confío en Dios. La paciencia es la evidencia. Lo que yo voy a mostrarle a las demás personas que sí, yo confío en el Señor. De que Dios tiene el control de todo, de que Dios me va a ayudar, de que Dios está aquí. No se me dieron las cosas como yo pensaba. Bueno, esperaré en el momento que Dios permita. Chévere. Benignidad. ¿Saben que la benignidad es el fruto, esa esencia de ese fruto mismo? Es el que me ayuda a corregir la irritabilidad de mi vida. La benignidad, la irritabilidad de mi vida. Es decir, Él endulza mis palabras hirientes, Él endulza mi vocabulario para que de mi boca no salgan palabras que hieran a otros, sino palabras más bien que sean agradables y no ofensivas a los demás. Eso lo hace el fruto del Espíritu en mi vida, a través de la benignidad. Me ayuda eso, a endulzar mis palabras. Así que, si usted está en Cristo, no me puede venir a decir, es que yo hablo así. Yo hablo así y así será. Recuerda, no hay ley que pueda controlar esto. Esa ley de la vida no va ni ningún pensamiento, no, Señor. Nada de eso. Se puede corregir la irritabilidad de tu vida. Se puede endulzar tus palabras a través de la benignidad. La bondad
La bondad me lleva a vivir en gratitud. Señor, gracias por la comida, gracias por esto. Señor, mire, me levanté hoy temprano a las 4 de la mañana porque iba a ir a hacer esa diligencia. Estuve parado, Señor, en la cola. Abrieron, eran las 8 que iban a abrir, eran las 8:10, las 8:30, no abrían y esto y lo otro. Hasta que alguien pasó y dijo, hoy no laboran. Hoy no laboran. Ese día me levanté temprano, salí a veces sin desayunar y todo. Pero ahí en eso no laboran. Señor, gracias, porque no laboran hoy. Gracias, Señor, porque hoy no laboran. Bueno, la fe me va a generar firmeza y estabilidad en mi confianza con el Señor. Eso va a ser la fe, esa cara de ese diamante llamado fruto del Espíritu me va a generar eso. La mansedumbre es una expresión que o es la manera de expresar a otras personas que mis emociones, mis sentimientos y mis impulsos están siendo controlados por el Espíritu del Señor. ¿Ok? La mansedumbre es chévere porque me ayuda a mostrarle a los demás, a dar evidencia, porque es lo que la Biblia me dice del fruto, evidencia, ¿no? A dar evidencia de que mis emociones están siendo controladas por el Espíritu. Yo muestro, por eso es que alguien me ejemplo. ¿Por qué te enojas? ¡Ah! Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Ah? Entonces, si tú me dices a mí que eres espiritual y súper maduro espiritualmente, muéstrame entonces que tus emociones, tus impulsos están siendo controlados por el Espíritu. Muéstrame eso. Eso nos va a ayudar a entender muchas cosas. Ahora, esto no tiene nada que ver con si alguien me ataca y no, yo me tengo que defender. ¿Okay? Yo me voy a defender, claro que sí. Pero antes de defenderme a mí mismo, yo debo reflejar a Cristo. Y una vez que yo refleje a Cristo, yo me defiendo, pero reflejando a Cristo, es decir, con palabras sabias, con ecuanimidad, aunque por dentro yo tenga ganas de darle uno solo, pero voy a reflejar a Cristo. ¿Ok? Voy a reflejar a Cristo. Y el último, el dominio propio. Eso me ayuda a mí a controlar pensamientos, parte de mis emociones también, mis acciones. Y eso me va a ayudar pues a todo ese tipo de cosas. Cuando una persona no muestra piedad o no visibiliza piedad o no se le visibiliza ningún tipo de piedad, habla de su debilidad del dominio propio. Cuando una persona no expresa, no evidencia piedad por nada, por nadie, por lo que esté pasando, es una persona que tiene debilidad en su dominio propio. ¿Okay? ¿Estamos claros con esto? Ese es el fruto del Espíritu. ¿Qué le parece el fruto del Espíritu? Es una maravilla. Yo les digo, es una maravilla el fruto del Espíritu. ¿Ah? Hay que trabajar en ello. Tenemos que crecer en esto. Y es lo que la Biblia me dice en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Es lo que la Biblia me dice. Así que, mis amados hermanos, de esto se trata la espiritualidad. La espiritualidad se trata de esto. Cuando viene Pentecostés, y cierro con esto, la evidencia fue ¿cuál? El hablar en lenguas, ¿verdad? Hablar en lenguas. Y Pablo introduce el concepto y la tesis de el fruto del Espíritu.
y que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad? Él introduce ese concepto acerca del fruto. ¿Para qué? Para que a través de todo él podamos dar evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué hago yo con hablar lengua? Lenguas angelicales. Pero aquí tengo una lengua de culebra. ¿Ah? ¿Qué hago yo con hablar lengua, interpretar lengua y profecía? Y el Señor te dice, y si aquí soy incapaz de controlar mis palabras, mis acciones, mis emociones y todo lo demás, ¿qué hago yo aquí en evidenciar y decir que el hablar, hablé en lengua y el Señor me dijo y me habló y me mostró y me reveló y bueno, pues, ¿qué no me hizo el Señor una visión? Lo que quieren aquí. Si de este lado soy de las personas que cuando se sienten un gran problema se quejan, murmuran y maldicen. Te pregunto, ¿eso es espiritualidad? No. ¿Eso es llenura? ¿O eso es la presencia de madurez espiritual? Porque madurez espiritual no es hablar lengua. Eso no es madurez espiritual. Madurez espiritual es aquella persona que puede evidenciar el fruto del Espíritu en su plenitud. Ahora usted mira, no, pastor, porque eso es muy difícil, eso no se puede, nadie lo puede manifestar, solamente Cristo. No. Aquí sí es verdad que estamos equivocados, estamos en opiniones muy diferentes. Podemos nosotros manifestar el fruto del Espíritu completo, porque se nos dio el Espíritu Santo, y podemos manifestarlo y evidenciar el fruto del Espíritu Santo. Lo podemos manifestar. Puedo evidenciar el amor de Cristo amando a los demás. Puedo evidenciar el gozo sintiéndome satisfecho con lo que Dios está haciendo. Puedo manifestar la paz estando tranquilo y creyendo que la presencia de Dios está en todo momento de mi vida. Puedo manifestar paciencia y puedo mostrarle a la gente que yo confío en Dios aunque el cielo se me esté cayendo a pedazos. Puedo mostrar benignidad permitiendo que se me sea corregida mi irritabilidad, mi rabia, y que haya ese endulzamiento en mis palabras. Puedo mostrar bondad, puedo ser agradecido todos los días con lo que Dios me da. Puedo evidenciar fe, teniendo estabilidad en mi obediencia al Señor y firmeza en lo que creo. Puedo evidenciar mansedumbre, expresando a través de todo que mis emociones, mis impulsos y mis instintos están bajo control, y que yo puedo controlar eso con la ayuda del Señor. No solo, porque solo no puedo, con la ayuda del Señor. Pero también puedo expresar dominio propio y controlar mis pensamientos y todo lo demás con la ayuda del Espíritu Santo. También lo puedo hacer. Entonces, que me van a decir, no, solo Cristo, nosotros no. Es muy fácil decir eso, y muy irresponsable también, porque el Señor nos pide que demos fruto. Porque cuando está hablando en Juan 15 dice, y somos podados y todo lo demás, ¿para llevar qué? ¿Para llevar qué? Más fruto. Quiere decir que es algo que va en crecimiento. En crecimiento. ¿Ok? Y que los dones espirituales se manifiestan a través del fruto del Espíritu.
Una persona que esté trabajando en esto va a fluir tranquilamente en los dones del Espíritu. Tranquilo. Ahora usted diría, pero pastor, yo conozco a alguien que tiene esa lengua de culebra y habla en lengua y tiene lengua de culebra y habla y a veces la pega y todo lo demás y esto y lo otro por acá. Hay varios factores que hay que evaluar, hay varias cosas que hay que discutir, ¿verdad? Pero de algo sí le puedo yo decir es que hay tantas cosas, tantas manifestaciones, por así decirlo, que lo que nos hacen ver que hay un mundo espiritual muy activo y que tal vez no sea el Espíritu del Señor. Tal vez no sea el Espíritu del Señor. Pero bueno, hago ese comentario para dejar más o menos claro algo, sin atacar y sin decir que esto es de Dios o no es de Dios, porque de verdad que es algo hipotético que lo estamos haciendo acá. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que cuando alguien habla de parte de Dios, usted tiene todo el derecho y el permiso por la palabra de Dios, así sea quien sea, pastor, evangelista, maestro, el que sea, usted tiene que evaluar esa profecía si es o no es de Dios. Y la persona que le pueda estar dando esa profecía, si es un cristiano que conoce la Escritura, tiene que decir, ok, evalúala. Pero si es un poco radical o es un poco prepotente, tal vez va a decir, ¿tú sabes quién soy yo? Bueno, podrá decir quién es esa expresión, pero la Biblia a mí me dice que tengo todo el derecho y el permiso de parte de Dios de evaluar y decir si es o no es de Dios. Sencillito. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta mañana.